2026 se une más a estas transmisiones que con amor y cariño llevamos a ustedes. Padre, y como todos los años, la felicitación de todos mis compañeros para usted. Gracias. Porque el Jueves Santo, estimados televidentes, es el día de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Por eso, salude a su párroco, salude a aquel sacerdote que usted conoce y dele gracias a Dios, porque hay un párroco, un sacerdote que lo acompaña pastoralmente a usted y a su familia y a todos los parroquianos. Así que, Padre, nuevamente saludos y a través suyo, gracias a todo el presbiterio de la arquidiócesis, de todo el país y más allá de nuestras fronteras. Gracias, Byron. Es siempre un regalo hermoso el poder tomar conciencia que el orden sacerdotal es instituido al lado de la Eucaristía, como hacer sentir que precisamente nos debemos a ese sacramento, que lo propio del sacerdote es precisamente la celebración de la Santa Eucaristía y que entonces estemos de una manera muy íntima unida a Jesucristo, que se hace presente en el pan y en el vino para llegar hasta cada uno de nosotros. Así que una fraterna comunión entre estos dos sacramentos y también una identidad que debemos siempre de cultivar nosotros en la Eucaristía. Padre Manuel, y hablando de Eucaristía, entiendo que el Jueves Santo, bueno, es el día propio de la misa crismal, pero en la arquidiócesis se celebró el martes y en otros lugares otro día, pero el Jueves Santo, si no es la misa crismal, hasta en horas de la noche. Sí, exactamente. La misa crismal, por razones pastorales, en varias diócesis, no solo acá, se traslada a otro día, lunes, martes santo, para poder pastoralmente estar presente en todo lo que hay que preparar propio del Tríodo Pascual. Pero evidentemente el día propio es este jueves para poder vivir la misa crismal. Y ya por la tarde-noche, pues la Cena del Señor, Cena Domini como se conoce, que la gente más lo recuerda por el lavatorio de pies, que es el gesto que más las personas recuerdan, ubican, que es el mandamiento nuevo del amor, también el otro elemento de esa Cena del Señor que se expresa en ese gesto que se recoge del capítulo 13 de San Juan. Y Padre Manuel, tenemos hoy también un Jueves Santo a esta hora, un tanto nublado, ¿no? Hemos tenido días de la Semana Mayor, bueno, atípicos, ¿verdad? Porque de pronto frío, de pronto llueve, sol, pero a esta hora de la mañana, en este Jueves Santo del 2026, hay un ambiente frío, digamos, ¿no? Fresco, por decir así. Fresco, realmente no es lo que estamos habituados a un marzo con un sol hermoso, con pues momentos de mucho calor. Estamos más bien esperando eso en marzo, pero hoy fresco y como lo dices muy bien, Byron, ha habido algunas lluvias intermitentes en la ciudad capital y en otros lugares sí han sido chubascos bastante fuertes. Bueno, Padre Manuel, con este ambiente de alfombras, de cucuruchos, de Candelaria y este también aspecto eucarístico, sacerdotal, en fin, todo este color, todos estas aromas también, en fin, claro, todo este ambiente natural que hay aquí alrededor nuestro, con todo este conjunto y la parafernalia propia de este cortejo, vamos a hacer una pausa y los vamos a invitar para que sigan con nosotros porque tenemos mucho contenido. Ya regresamos. Te encuentran con la vida. Continuamos. Hermoso paisaje que tenemos en nuestras pantallas. De verdad, una toma magnífica que nos regalan nuestros compañeros, que nos hacen ver que este jueves es especial, es diferente, el Jueves Santo. Aquí estamos con el Padre Manuel Abad, pero
También queremos darle los buenos días y la bienvenida a Luis Pellecer, que también se une a esta transmisión. Así que, Luis, buen Jueves Santo para usted. Muchas gracias, Byron. Buenos días, Padre Manuel Abad. Buenos días, amable audiencia de Televisiete, en este Jueves Santo, ya 2 de abril, en el que todavía los rayos del sol no alumbran, pero la claridad permitió que ese rostro moreno de Jesús de Candelaria cruzara el umbral y ya fuese admirado por miles que han venido desde muy temprano, y digo miles porque ya el transcurrir de la avenida de Candelaria, del Callejón del Judío, ahora la avenida Juan Chapín, ha permitido que muchos por tandas de 120 le lleven en hombros hasta ahora en aproximadamente 10 turnos al momento, el escuadrón de palestinos, los encargados, los cucuruchos que conforman ya largas filas, los lanceros de Jesús de Candelaria, y por supuesto todo el barrio que se desborda emocionado en expresiones de alfombras que empezaron a elaborarse desde ayer en horas de la tarde. Describir cada momento de los que ha pasado en la procesión casi parecería describir un cortejo entero, porque ha habido alfombras a su paso, ha habido cánticos, ha habido confeti o papelitos que vuelan por el aire y que le acompañan en esa vista al cucurucho, y por supuesto todo lo que transcurre en una procesión que vamos a ir describiendo en un Jueves Santo clásico, en un Jueves Santo que en Guatemala no se puede explicar sin Jesús de Candelaria. Decía Monseñor Gonzalo de Villa al inicio de este cortejo procesional que la ciudad ha crecido tanto cuando precisamente en la presencia del alcalde metropolitano le decía al alcalde que la ciudad ya no solo se circunscribe a estos viejos barrios, sino que ahora se ha desbordado, y decía: Jesús de Candelaria no puede ir a toda Guatemala a impartir bendiciones como muchos quisieran, pero sí toda Guatemala viene a encontrarse con su paso cadencioso, con ese paso que va marcando el transcurrir de las largas horas que han iniciado a las 6 de la mañana y que van a concluir a la 1:30. Así que serán miles los guatemaltecos que acudirán, y miles, si no millones, los que ahora nos ven a través de la televisión guatemalteca, que pues se hacen una cita año con año. Es impresionante, Padre Byron, como en nuestro transitar del año y pues en ese reporte que hace nuestra audiencia persona a persona, pues nos dice: mire, yo me levanto siempre muy tempranito el Jueves Santo a ver la procesión de Jesús de Candelaria, y después ya me voy a las actividades propias de mi comunidad. Así que Guatemala entera unida para ver a una imagen mística, a una imagen que tiene mucha historia y que hoy la vamos a ver reflejada en sus andas procesionales. Más allá de la alegoría, hay mucha significación y mucha consonancia con la historia de más de 450 años que esta imagen se ha procesionado en un día como hoy, Jueves Santo, desde allá en lo que hoy conocemos la antigua Guatemala y aquí en la nueva Guatemala de la Asunción. Evidentemente somos testigos año con año, como le decía muy bien Luis, de un desbordar de tantas familias también, padres de familia que traen a sus hijos. Es también un encuentro familiar y una oportunidad de que generación y generación pueda ir adquiriendo ese amor, esa devoción y esa impresión, esa estampa en la mente y en el corazón de las nuevas generaciones que tienen muy presente el acercarse a ver el recorrido, a vivir la experiencia de una Guatemala que se desborda, que también encuentra la oportunidad de expresar su fe, una oportunidad de expresar también esas convicciones espirituales, religiosas, y poder también tomarnos de la mano del Señor en este camino que nos recuerda su paso, su llevar la cruz. Es importante recordar también que en este día concluye la Cuaresma y ya por la tarde con la Cena del Señor iniciamos el Tríduo Pascual.
Pero este jueves, aquí con esta escena maravillosa también del incienso, nos hace vivir la espiritualidad de esta querida, venerada y muy seguida imagen de Candelaria. Y ya, padre Manuel Abad y Byron, adentrarán ustedes en el concepto de varón de dolores y sabedor de dolencias del profeta Isaías, que es lo que precisamente nos va a presentar esta alegoría procesional. Pero tenemos que fijarnos hoy en dos figuras que exalta también la alegoría y las andas, sobre todo en la conclusión, porque este que es el varón de dolores se nos manifiesta como quien se sacrificó por nosotros, y la vida de santidad que nos enseña nuestro Señor, y se liga a dos santos que participaron en la historia de Candelaria. Es una vida de santidad que ya ha anunciado el Papa León XIV sobre una próxima beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio, el fraile franciscano que fue martirizado defendiendo el rito de la confesión, el sacramento de la confesión, y tras haber sido secuestrado y víctima, pues ese martirio lo convierte ya próximamente en un beato. Venerable Fray Augusto Ramírez Monasterio, hijo incluso de don Valerio Z. Ramírez, quien fue encargado de la devoción de Jesús de Candelaria a principios del siglo XX. Así que el ministerio que ejerció Fray Augusto Ramírez Monasterio, que fue bautizado en Candelaria, pues se le exalta hoy con esta figura de santidad, dos santos que vivieron muy de cerca la religiosidad popular aquí en Candelaria, y como Jesús, que hoy ustedes explicarán, varón de dolores, pues nos enseña. Y luego también se exalta la figura de un obispo mexicano, San Rafael Guízar y Valencia, patrono del obispado mexicano, y bueno, enterrado posteriormente en la Catedral de Veracruz. Pero resulta que es protagonista de la guerra cristera, tiene que salir al exilio, y luego pues llega aquí a Guatemala. Primero había llegado el delegado del Papa, el padre Jorge José Caruana, quien era obispo de Sebaste, y llega como delegado de Guatemala a representar a su santidad el Papa. En ese momento la sede de Guatemala estaba vacante porque Monseñor Capurón había partido a Nicaragua, y entonces le toca al padre Jorge José Caruana tomar el contacto del Vaticano, que todavía no tenía esa relación diplomática como Santa Sede, sino que nada más era un delegado del Papa, y era quien le informaba de lo que estaba sucediendo en el año de 1925 con la guerra de los cristeros en México, que fue cruenta y que dejó pues a muchas personas fallecidas defendiendo la fe. Y por eso es que cuando pues llega en 1929 San Rafael Guízar y Valencia, quien veremos en la parte posterior de las andas, pues se organiza una santa misión, y es la prédica de este santo, San Rafael Guízar y Valencia, la que se escucha en Candelaria, en una sagrada misión. También se escuchó en la catedral, también se escuchó en Canalitos, también se escuchó en algunos de los templos de nuestra Guatemala, pero establece como sede parroquial la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, y así en la misión de la Santa Misión de 1925, que dura 7 días, desde el 14 hasta el 21 de abril, pues Monseñor Rafael Guízar y Valencia hace el nombramiento y le da seguimiento a lo que en 1927 era ya el nombramiento de Jesús de Candelaria como Cristo Rey, gestado precisamente por el padre Jorge José Caruana. Y es la primera vez, vean este dato qué interesante, que él, este santo que vamos a ver ahí, que había compuesto a finales del siglo XIX, él había nacido en 1878, y a finales del siglo XIX, ya siendo sacerdote, compone 2 cantos: el "Oh dulce Jesús mío, perdón, perdón", y "Oh Virgen Santa, Madre de Dios", que entonamos aquí en Guatemala, y se estrena por primera vez
ante la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria ya en 1917 y ante la Santísima Virgen de los Dolores. Y después se queda como un canto tradicional para Guatemala, pero es precisamente en Candelaria donde se estrena. Así pues que tenemos a dos santos, a dos vidas hermosas de santidad, justamente hoy en el Día del Sacerdocio Católico, defendiendo precisamente a los cristeros. Y es que San Rafael Guízar y Valencia pues tuvo que formar sacerdotes afuera de la expulsión del clero que se tuvo en México, y por eso esa lucha que realizó desde Guatemala se reconoce y se une precisamente a la santidad del varón de dolores que hoy representa Jesús de Candelaria, que va con su mirada al frente y su túnica morada impartiendo bendiciones en este Jueves Santo. Un Jueves Santo también que recibe la mirada serena de Jesús de Candelaria. Momentos para que al contemplar estas imágenes, esta toma, también nosotros hagamos silencio en nuestro corazón. De alguna manera, el Papa León XIV nos ha invitado precisamente a la escucha. Y qué mejor que escuchar a Jesús, escuchar su palabra, y que estas imágenes nos transporten precisamente a la quietud y a la paz que nos regala el buen Jesús. Jesús de Candelaria, en este Jueves Santo, queremos agradecerte el don de la vida. Queremos agradecerte lo que nos das, lo que necesitamos para sobrellevar este camino. Ayúdanos también en nuestras debilidades. Ayúdanos a superar las pasiones que nos dominan. Y te entregamos a nuestras familias, a nuestros familiares enfermos. Ponemos delante de ti nuestros sufrimientos. Tú que eres el varón de dolores, Jesús de Candelaria, abrázanos. Pon tus ojos en nuestros corazones. Pon tus ojos en ese enfermo que está allí en la cama, en el que padece, en el que está en el hospital, el que no pudo venir aquí, en este punto o en cualquier esquina donde va a pasar Jesús, pero que con la televisión guatemalteca tiene ese encuentro de amor con su historia, con su niñez, con sus abuelos. Padre Manuel, Jueves Santo de verdad que dice mucho también en medio de esta piedad popular que nos regala el Templo de Candelaria. Efectivamente, Byron, es una expresión esperada, el corazón se inflama ante la llegada del Jueves Santo y ya el sol tímidamente va saliendo para saludar, y aquí está lo que mencionaba Luis, está Augusto Ramírez Monasterio y Monseñor Guízar y Valencia, quienes pues resalta la imagen de ellos, y también en el frontispicio del Templo de Candelaria están sus imágenes, y estamos pues con la fecha propuesta de noviembre para la beatificación de Fray Augusto Monasterio, que como indicaba Luis fue bautizado en esta parroquia de Candelaria y que nos mueve también a la santidad, a recordar que todas estas expresiones de fe significativamente nos deben llevar a un camino de seguimiento de Cristo y alcanzar aquello que es nuestra vocación para todos, la vida de santidad. Es interesante cuando ponemos la mirada en el tema central, varón de dolores. Me gustaría que ustedes le pusieran atención también a ese despliegue de 8 frases que van a profundizar esa profecía de Isaías. En las partes laterales de las andas vamos a encontrar medallones con frases, reitero, que nos asocian con ese capítulo 53 del profeta Isaías, un capítulo, Padre Manuel,
que nos anuncia precisamente al Mesías, al enviado, al Cristos. Efectivamente, Byron, en el profeta Isaías se anuncia este siervo doliente, varón de dolores. Es este profeta que al estudiarlo encontramos tres distintos autores, tres agiógrafos, y pues allí encontramos esa profecía de un Mesías doliente, el varón que debía recibir por causa nuestra pues todas nuestras culpas, y con todo eran nuestras culpas las que llevaba, varón de dolores. Es un mesianismo no muy popular en el tiempo de Jesús, y este tema va de la mano a los reiterados momentos en que Jesús, cuando van a proclamarlo, cuando quieren divulgar sus milagros, él dice, no lo digan, el famoso secreto mesiánico, porque en aquel tiempo la idea de Mesías era un caudillo militar que con la espada iba a liberarlos a todos, pero ese no era el mesianismo de Cristo, sino propio este de Isaías, varón de dolores. Él asume y abraza ese mesianismo que es muy distinto al que esperaban en aquel tiempo, y por eso no permite que se use el nombre de Mesías, porque era un Mesías que traía guerra, que traía sangre, y ese no era el objetivo de Cristo, sino la única sangre derramada era la de Él para nuestra salvación. Qué detalle más hermoso el que hemos visto en este momento en el hombro derecho de Jesús. Una sola jacaranda se le posó en el hombro de todas estas bellas jacarandas que tienen el paso adornado del Cerrito del Carmen, pero vean qué bonito, y sobre una túnica que es muy significativa, aparte de las palomitas que ya han sido puestas en sus andas por los devotos que siempre acuden aquí en este enclave a depositarlas para que le acompañen en todo su trayecto. El detalle tan especial y que solo la naturaleza confabula para que pasen estas cosas, y precisamente pues nombrado Jesús de Candelaria como Cristo Rey, precisamente decíamos en el año de 1927, de lo cual pues se van a cumplir el otro año 100 años, y de ahí pues la figura central del padre José Caruana, y también el movimiento cristero que fue representado por el obispo mexicano San Rafael Guízar y Valencia. Voy a mencionar que esta túnica de Jesús de Candelaria es una túnica de una historia muy hermosa, porque gana el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1967. Su hermano don Miguel Ángel era presidente de la Asociación de Devotos Cargadores de Jesús Nazareno de Candelaria, y a través de una noticia que se difunde para toda Guatemala, la ilusión y el agradecimiento de Miguel Ángel Asturias, que también era vecino y devoto del barrio de Candelaria, y entonces Miguel Ángel Asturias anuncia desde Francia que le va a regalar una túnica en agradecimiento a Jesús de Candelaria, y esa es la túnica que hoy vemos, que se estrenó en 1968, que se confeccionó en España con una tela preciosa francesa, y que hoy por primera vez vuelve a sacar en una procesión de Jueves Santo. Después de tantos años, Jesús luce hoy la túnica de Miguel Ángel Asturias, que le hizo aquel bello poema, y Miguel Ángel Asturias, cuando podía, llegaba a Guatemala a esta humilde capilla de Jesús de Candelaria a rezarle a sus pies. Su hermano fue uno de los encargados que tuvo Candelaria, que pues durante el siglo XX le dieron tanto brillo a la Asociación de Devotos Cargadores. Decíamos don Valerio Z. Ramírez, estuvo también el hijo de quien compuso Una lágrima, Manuel Moraga, José Luis Moraga Batres fue el presidente, don Eduardo Alejos, Guayo Alejos, como se le recordará, el hermano don Miguel Ángel, don Marco Antonio Asturias, después Fernando Pellecer Arellano, y todo ese siglo XX pues fue marcado por ellos, el crecimiento también de este cortejo procesional que en 1920, en los años de 1900, en el siglo XX fue tan fundamental, pues fue acompañado de estas figuras que, pues vaya cuántos personajes, hablábamos de los sacerdotes de la santidad, pero también de un premio Nobel de literatura, devoto de Jesús de Candelaria, a quien se le agradece esta túnica que hoy vuelve a lucir Jesús de Candelaria.
se unen con la piedad popular y la devoción a Jesús de Candelaria, la misma naturaleza. Me gustó esa combinación de colores, jacaranda y matilisguate, que se dan la mano en estas primeras horas del Jueves Santo. Vean ustedes aquí, bajo la sombra del Cerrito del Carmen y bajo la mirada de Jesús de Candelaria, abrazados por esas filas interminables de cucuruchos que van a acompañar a Jesús de Candelaria y a la Santísima Virgen de Dolores en un largo recorrido durante este Jueves Santo. Un mensaje lleno de profundidad que nos trae la alegoría de Jesús de Candelaria, varón de dolores y sabedor de dolencias. Ya decíamos, tomado del capítulo 53 de Isaías. Esta cita es la clave para comprender el misterio que estamos presenciando. Es el anuncio del siervo sufriente que, lejos de la gloria terrena, asume como propia la fragilidad de nuestra condición humana. Contemplamos la representación de un pesebre, recordándonos que el camino de la redención no comenzó en el Calvario, sino en la sencillez de Belén. Aquel que nació en pobreza es el mismo que aceptará el rechazo de la cruz, manifestando que su amor infinito se hace visible desde el inicio mismo de su vida terrena. Al centro del anda se eleva la consagrada imagen de Jesús de Candelaria, Cristo Rey, el varón de dolores. En su mirada y en su caminar contemplamos a un Dios que no reina desde la fuerza, sino desde la entrega. Es el Rey que no buscó honores, sino corazones. El Señor que camina a nuestro lado, conocedor de nuestras penas y dolencias. Rodeando el mueble procesional, se despliegan 8 frases que profundizan en la profecía de Isaías. Al meditarlas, podemos ser testigos de estas frases que nos ubican precisamente con el varón de dolores y que el padre Manuel Abac las va a compartir. Gracias, Byron. Estas son las frases. Vino movido por un amor infinito. No vino con ejércitos ni riquezas. Compartió nuestra humanidad. El mundo no lo reconoció. Despreciado, negado y traicionado. En cada herida nos redimía. En cada lágrima nos salvaba. Entregó su vida por amor. Cerrando el conjunto, se presentan los cuadros al óleo, tal como ustedes pueden apreciar. En estos cuadros al óleo de 2 grandes modelos de fe, Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, en proceso de beatificación, y que Dios mediante seremos testigos de esa misa de beatificación a finales de este año. Y también el rostro de San Rafael Guízar y Valencia. Ambos reflejan en su vida al varón de dolores, pastores que, en medio de las tribulaciones de su tiempo, abrazaron la cruz con fidelidad. Su presencia nos exhorta a buscar la santidad, recordándonos que el dolor vivido por amor al Evangelio siempre conduce a la vida eterna. El profeta Isaías, varios siglos antes de todo lo que acontece con Cristo en la cruz, él lo profetiza. Por eso para nosotros, cristianos católicos, es el profeta más importante. De hecho, en la primera lectura de estos días de Semana Santa ha estado
siendo citado, estamos leyendo a Isaías, y es que pareciera como que hubiese tenido enfrente a Jesús en la cruz, en su pasión, en su dolor. Pareciera que lo hubiese visto a pocos metros, con toda la descripción que va dando de su sufrimiento y de su pasión, cuando al final son siglos los que lo separan. Él tiene esa dicha de profetizar a este varón de dolores, que son nuestras culpas las que lleva, son nuestros pecados los que le hacen abrazar esa cruz. Que esto nos lleve a la conversión, a la reflexión y a renovar nuestra vida espiritual y a ser auténticos discípulos y misioneros de Jesús. Es interesante también cuando hablamos de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, que con lo que estamos comentando, pienso que es una motivación para que conozcamos más de su vida. Va a ser prácticamente el primer beato guatemalteco, lo cual debe alegrarnos a nosotros también y unirnos en esa manifestación de solidaridad y acompañarlo a él también. Y por qué no decirlo, teniendo la mirada en Jesús de Candelaria, nosotros podamos trabajar y esforzarnos en nuestra santidad. Ha tomado el turno número 12 de esta procesión de Jueves Santo de Jesús de Candelaria. Las andas han hecho su viraje sobre la primera calle y la avenida Juan Chapín para continuar su trayecto, y la banda de músicos filarmónicos interpreta una marcha también dedicada a Jesús de Candelaria por otro de los vecinos del barrio, don Salvador Emilián, la marcha Flor Espiritual. Jesús de Candelaria, te damos gracias por hacernos parte de este Jueves Santo del año 2026 y poder compartirlo con toda la familia guatemalteca. Les llevamos a ustedes la Semana Santa más bella del mundo, la Semana Santa guatemalteca. Abrazos cordiales también a todos aquellos que nos ven fuera de nuestras fronteras. Durante 70 años hemos estado con ustedes y nos alegramos de poder estar en este Jueves Santo. Hacemos una pausa, no cambien, porque volveremos con ustedes. Esta donde la fe y la esperanza se encuentran con la vida. Continuamos.
Madre del silencio, testigo del sacrificio. Lucas 2:19 es el tema alegórico que nos trae las andas que portan a la consagrada imagen de la Virgen de Dolores del Templo de Candelaria. Vean ustedes cómo las mujeres se hacen parte de este Jueves Santo. Jueves Santo blanco, Jueves Santo de Eucaristía, pero también Jueves Santo de madres, de abuelas, de jovencitas también, que esperan este día con ansias y que vestidas de blanco llevan en sus hombros a la Virgen de Dolores. 100 devotas cargadoras llevando a nuestra Madre en su dolor, en su sufrimiento. Pero bien, vamos a señalar que la Santísima Virgen de Dolores no le huyó al sufrimiento, acompañó a su Hijo Jesús hasta el pie de la cruz. En ese marco que observábamos a ella, en medio de la naturaleza propia de nuestra Guatemala, entre jacarandas y Matilisguate, en ese conjunto también de devotas cargadoras, de cucuruchos, de aromas, de colores, de frescura, del sol que se asoma. Todas estas realidades que nuestros ojos alcanzan a ver forman parte de un Jueves Santo tan esperado. Madre de todos los dolores, acompáñanos y guíanos. Madre del silencio nos recuerda también de la mano del texto bíblico de San Lucas cómo ella guardaba todo en su corazón, Lucas 2:19. Siempre los exégetas, estudiosos bíblicos, hacen ver que esta expresión que San Lucas repetidamente menciona en la narración de la infancia de Jesús fue una forma literaria de expresar la manera tan emocionada como María seguramente relataba todas estas realidades de Jesús. Todo lo guardaba en su corazón. Es como atesorar esa riqueza de la vida, de la infancia del Señor, y ella lo expresaba con emoción, con alegría, y ahí en su corazón, en el silencio, lo guardaba. También es impresionante cómo al pie de la cruz hay silencio de nuestra Madre. Ese silencio que expresa nuevamente la fidelidad al sí que había dado. Ese sí que dijo cuando el ángel se le aparece en la Anunciación: he aquí la esclava del Señor. Ese sí, esa disponibilidad y ese estar en esa actitud de seguimiento, incluso aunque llegara a la cruz. Cuando todos escaparon, cuando todos huyeron, ella se quedó. Y estos momentos de cortejos procesionales nos recuerdan cómo siempre en pos de Jesús va mamá, va la madre, y es fiel allí en ese momento de dolor, de cruz, y es modelo para todos. Por eso ella es modelo de discípulo, es decir, seguimiento de Cristo. Luce hoy la consagrada Virgen de Dolores de Candelaria, un precioso ajuar de tunicela y manto morados, como se ha acostumbrado, y hay que destacar que en la sobriedad de las andas que nos presentan hoy, en las andas de Jesús y de la Virgen, destaca este color morado y estos atuendos que nos recuerdan a don Ramiro Gálvez, quien fue el sastre de Jesús y de la Virgen, habría que agregarle, y quien esté en la presencia del Señor, que de Dios goce, porque pues durante prácticamente más de 35 años se elaboró año tras año las túnicas de Jesús y de la Virgen, y esta es todavía de sus manos una muestra del arte que él empezó a desarrollar y que después, por fortuna, se ha desarrollado y se ha extendido el arte del bordado a mano. Pero don Ramiro Gálvez marcó época
desde aquellos primeros años de 1978, 1980, cuando se confeccionan las primeras túnicas, y eso sucedió hasta ya prácticamente el de 2020. Y esto pues es una muestra del arte guatemalteco, y Nuestra Señora, una bellísima imagen que fue consagrada el año pasado, el 23 de febrero, en una recordada ceremonia y luego procesionada el domingo o el sábado 1 de marzo. Pues ahí la tenemos hoy, a la Virgen de Dolores de Candelaria, en estas imponentes andas que son portadas por 100 devotas cargadoras, como bien apuntaba Byron, y que ya en número pues van llegando a las 12,000 cargadoras durante todo el trayecto. Pero decíamos, en la sobriedad de estas andas, pues volvemos a verla con su resplandor clásico, con su dada clásica, y me lleva a decir que Jesús de Candelaria lleva elementos clásicos, porque el cíngulo que le regaló Miguel Ángel Asturias junto con la túnica también es parte de lo que hoy luce, con su corona y su resplandor clásicos, y no digamos su cruz dorada. Y estos angelitos, que son a una menor escala, también evocan a los que lleva Jesús de Candelaria, que son los angelitos que llevaba allá por los años 40 y 50 en sus andas, y que se conservan perfectamente en Candelaria, y que son parte frecuentemente de la procesión de Jueves Santo. Padre Manuel, en medio de este mundo moderno, asociando el mensaje alegórico de la Virgen de Dolores, que nos invita al silencio, es un contraste a veces un poquito difícil, ¿no? En medio de estas exigencias del mundo actual, hacer silencio para escuchar al Señor. Efectivamente, Byron, el padre Ignacio Larrañaga tiene una frase: solo el silencio contiene al infinito. Del trío pascual, precisamente 3 días, como su nombre lo indica, uno de ellos, Sábado Santo, es el día del gran silencio. De los 3, uno está dedicado a estar en silencio. Y luego recordar que antes los retiros espirituales no son como ahora, era silencio, era un total silencio, alguna reflexión de 10-15 minutos, pero el resto del día era meditar y reflexionar y dejar que Dios hablara en el silencio. Pero como bien lo apuntas, Byron, hoy, con un mundo de bullicio, de escándalo, hoy las nuevas generaciones necesitan el bullicio, entran a casa y si todo está en silencio es un momento desagradable, los desubica, porque increíblemente, hasta la psicología lo explica, no pueden estar consigo mismos, no saben manejar ese tiempo. Así que es una muy acertada invitación a que podamos vivir nuestros espacios de silencio con nuestro buen Dios. Yo lo decía minutos atrás también, haciendo referencia al mensaje de la Cuaresma de este año del Papa León XIV, que nos invita a escuchar y a ayunar, a hacer un camino de conversión centrado en redescubrir la palabra de Dios y vivir un ayuno auténtico. Es decir, un ayuno de austeridad, de escucha activa del prójimo y de dominio del lenguaje, es decir, abstenernos de palabras que ofenden, de juicios precipitados y de calumnias, cultivando la bondad en las redes sociales, en el trabajo y en la familia. Que María Santísima de todos los dolores, ella que supo guardar en su corazón todas esas cosas que vivió, también a nosotros nos anime al verla a ella a hacer silencio, a escuchar qué nombre tiene nuestro problema, nuestra necesidad, el miedo que sentimos, y ponerlo delante de ella, colgar nuestras enfermedades y dolores en esa daga sagrada y bendita que atraviesa su corazón. El Inmaculado Corazón de María, que siempre nos va a llevar a los pies de Jesús. No tengamos miedo de acudir a ella. Vayamos a Jesús pasando por su corazón doloroso. Vayamos a Jesús también humedeciendo nuestras mejillas y nuestras manos
con las lágrimas que brotan de sus ojos. María, Madre de todos los dolores, nosotros también queremos amar a tu Hijo, queremos ser reflejo de su rostro, queremos dar testimonio de ese siervo doliente que se asocia también con nuestros dolores. Queremos ser testigos tuyos, María, Madre, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Abrazamos también de manera especialísima a nuestras abuelas y mamás que nos enseñaron la belleza de la Semana Santa guatemalteca. Y una oración para aquella madre, para aquella abuela que ya no está con nosotros, pero que tomado de su mano caminamos en las filas de un Jueves Santo. Gracias, mamá. Gracias, abuelita. Gracias, papá. Porque por ustedes estamos aquí en la Semana Santa más bella del mundo. Madre del silencio, testigo del sacrificio. Estas palabras nos introducen en la manera en que María vivió la pasión de su Hijo. Ella no nos habla con discursos, sino con un silencio lleno de amor. Un silencio que nace de aceptar aquello que no comprendemos. El adorno de este año narra ese camino compartido. Veíamos la columna de la flagelación que nos recuerda su firmeza cuando Jesús fue maltratado. Es ejemplo de una madre que no huye ante el sufrimiento. Por eso, al centro de las andas contemplamos a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, traspasada por la espada, signo del profundo sacrificio de su amor. Pequeños ángeles portan la corona de espinas, los clavos y la lanza, invitándonos a contemplar el sacrificio de Cristo con oración y reverencia. Alrededor del anda se disponen 7 medallones que describen el dolor de María, convertidos en virtudes, y esos medallones van a decir: esperanza que no se apaga, consuelo en el dolor, refugio de los fieles, amparo en la tribulación, luz en la oscuridad, fe que permanece, amor que no abandona. Y cierra el conjunto un letrero que proclama: su fe contempló al Dios que se quedó.
María creyó firmemente que, aún en medio del dolor, Dios permanece con nosotros. El redoble de timbales es clásico en esta procesión de Candelaria, que tienen un origen interesante porque la marcha oficial Una Lágrima, instituida así desde 1933 aproximadamente, después de presenciar Manuel Enrique Moraga el acto de la salida, al que asistía frecuentemente porque su familia era muy asidua a este impresionante acto de la salida. Se dice que de las salidas de procesiones, la de Jesús de Candelaria es sumamente imponente, y él se fija en ese momento y compone Una Lágrima, pero la partitura de Una Lágrima empieza precisamente con el toque profundo de timbales que desmayan y luego vuelven a levantar, y es ahí donde suena el timbre de las andas de Jesús de Candelaria y empieza un piadoso recorrido que este año tendrá 19 horas y media de transcurso por las calles del centro histórico. Y entonces los timbales a finales de los años 90, que se quedaban en Candelaria exclusivamente para el momento de la salida y de la entrada, se deciden hacer móviles, y entonces se introduce a las bandas de música los timbales que marcan el paso de la procesión de Jesús de Candelaria y obviamente de la Santísima Virgen de Dolores, que en este momento está haciendo su viraje también viniendo de este pues tan emblemático Cerrito del Carmen, la famosa avenida Juan Chapín, y a cruzar ahora sobre la primera calle para ir a buscar otro paso importante, que es el del Barrio Moderno. La parroquia de Candelaria tiene pues por jurisdicción todas estas calles y avenidas de tanta historia, pero no siempre la procesión pasó por estas calles. Fue precisamente pues por una idea de don Alfredo Dubois, que era uno de los entusiastas de la Semana Santa, que le comunica a Monseñor Marco Aurelio González Iriarte allá por los años 83 más o menos, cuando vino el Papa Juan Pablo II la primera vez, y le dice: Monseñor, ¿qué tal sería que la procesión pase por el Cerrito del Carmen? Y fue tan bien recibida que la misma televisión guatemalteca nos unimos y hemos transmitido aquí durante tantos años, durante esos ya pues cercanos a 40 años de tener el punto de transmisión aquí en la primera calle y la avenida Juan Chapín. Son 70 años de la televisión guatemalteca, llevamos 42 transmitiendo procesiones, y esto pues nos ha ubicado precisamente en algo muy especial para trasladarle al pueblo católico. Y no fue sino hasta en el año 94, cuando se cumplen 75 años de consagración de Jesús de Candelaria, cuando la procesión seguía por todo el Cerrito del Carmen, la primera calle, hasta llegar a la 11 Avenida, cuando de pronto, pensando en el itinerario que tendría esa procesión extraordinaria del mes del 9 de febrero de 1994, que se piensa en un itinerario diferente. Dice los encargados en ese momento, pues entremos al Barrio Moderno. Ninguna procesión había entrado al Barrio Moderno todavía, y por primera vez entra Jesús de Candelaria, y la algarabía, la ilusión, la emoción que significó para los vecinos que Jesús de Candelaria pasara por primera vez bendiciendo los frontispicios de sus casas fue algo tan especial que luego pues se quedó ya de manera permanente, y luego pues otros grandes cortejos han llegado también a ese Barrio Moderno, hasta donde ya se está enfilando Jesús de Candelaria en este momento, y hasta donde irá la procesión de la Santísima Virgen de Dolores, precedida por las imágenes de San Juan y Santa María Magdalena, que como hemos visto son portadas por los devotos niños a San Juan, y las más jovencitas llevando a Santa María Magdalena. Impresionante el viraje que hemos escuchado, que hemos visto, y ahora escuchamos precisamente esta sublime marcha fúnebre que nos ubica en una Semana Santa más, en un Jueves Santo, en ese maravilloso transcurrir, pero también conmovedor llanto de la Virgen.
Tenemos para ustedes algunos puntos de referencia para el cortejo procesional de Jesús Nazareno de Candelaria. A las 9:40 estará pasando por el Parque Isabel la Católica. Ya para eso de las 10:40 llegará al frente de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes y al mediodía en el templo de San Sebastián. A las 13:40 estará pasando por el Parque El Sauce, a las 15:10 en el Santuario de Guadalupe. Se espera el paso por el Conservatorio Nacional de Música y la iglesia de Santa Catalina a las 16:40 y por Catedral Metropolitana a las 6:20 de la tarde. 20:30 horas por el Arco de Correos, 21:30 por el Templo de Santo Domingo. A las 11:30 de la noche estaría llegando a la 14 Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1, antiguo diario El Gráfico, y la entrada está prevista para la 1:30 de la madrugada. Son los puntos de referencia de esta entrañable procesión que sigue su transcurrir, que ojalá ustedes puedan llegar, y esperamos que estas bendiciones de Jesús de Candelaria, que permanece siempre en su capilla día tras día, y de la Santísima Virgen de Dolores que vemos en estas imponentes andas, lleguen a cada uno de ustedes. Es un honor y un gusto para la televisión guatemalteca llevarle nuevamente un Jueves Santo más estas imágenes que seguirán también con nuestras transmisiones. Ya nuestros compañeros se preparan allá en San Francisco el Grande para la salida de Jesús Nazareno del Perdón, en la unidad móvil con Carlitos de Triana y nuestros compañeros que tendrán a cargo la transmisión, y más tarde o noche la de Jesús de la Humildad de San Cristóbal el Bajo. Y qué decirle del día de mañana, tendremos un día muy especial. La televisión guatemalteca le sirve con todo gusto porque son expresiones tan guatemaltecas que nos hacen únicos y que nos hacen cada vez estar más cerca de ustedes, estimable audiencia. Para mí un gusto compartir con ustedes, Byron y Padre Manuel Abac. Vamos a pedirle al Padre Manuel que como sacerdote ya le dimos la felicitación. Y para nosotros es un gusto contar con un presbítero como el Padre Manuel Abac en estas transmisiones. Por favor, Padre, denos la bendición y desde luego que llegue a todas las familias que están con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En nombre de todos nuestros compañeros que hicieron posible esta transmisión, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes un maravilloso y bendecido Jueves Santo. Hasta la próxima. Desde el viejo barrio de Candelaria, la televisión guatemalteca les ha llevado la procesión de Cristo Rey, en transmisión por Canal 7, donde la fe y la esperanza se encuentran con la vida.